Bienvenidos de nuevo a este canal, Excel avanzado para administración de empresas. En este vídeo les voy a explicar qué son los números factoriales, dónde suelen aparecer, cómo es su patrón de crecimiento, cómo trabajar con ellos en Excel y cómo evitar uno de los problemas principales que tienen las operaciones en las que se ven involucrados los factoriales de números muy grandes. Para representar el factorial de un determinado número, se suele usar el signo de exclamación, pospuesto al número. ¿Pero qué es el factorial de un número? El factorial de un número entero y positivo es el resultado de multiplicar todos los números enteros positivos, o sea, los naturales, desde 1 hasta ese número. Por ejemplo, el factorial de 4 es 24 y el factorial de 6, 720. Usando el operador productorio o multiplicatorio, la expresión de cálculo sería esta, aunque también se pueden calcular mediante un procedimiento recursivo o recurrente, como este. Luego veremos que calcularlos de este modo en Excel conlleva una pequeña inconsistencia, pero también les mostraré cómo evitarla, no se preocupen. Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Como estamos viendo, el factorial de un número es el resultado de multiplicar todos los naturales menores o iguales que él. O sea, aritméticamente, el factorial de un número es el resultado de una operación muy sencilla, de una simple multiplicación de una serie lineal de números. Los números factoriales suelen aparecer en multitud de cálculos combinatorios y en consecuencia también en los cálculos probabilísticos, porque el factorial de un número representa de cuántas formas distintas se pueden ordenar ese número de elementos, o sea, las permutaciones. Por ejemplo, ¿de cuántas formas podría ordenarse una baraja de 52 cartas? Pues de 8,0658175 por 10 elevado a 67, un número bastante grande. Así que por muy aficionados que sean al juego, es muy improbable que después de barajar, los naipes les hayan quedado dispuestos del mismo modo en 2 ocasiones. La probabilidad de que ocurra eso es muchísimo menor que la de sacar 2 veces al azar el mismo grano de arena de la playa más grande que conozcan. Pero además de su presencia en los cálculos combinatorios, los factoriales también tienen aplicación en otros campos, como en álgebra, en teoría de números, en el desarrollo del binomio de Newton. La serie de números factoriales crece con una enorme velocidad. De hecho, su crecimiento es enseguida notablemente más intenso que el crecimiento exponencial, que suele tomarse como paradigma de lo que es un crecimiento acelerado. Bien, pues el crecimiento factorial es aún más rápido. Vamos a verlo, aunque sin ofrecer una demostración matemática rigurosa, porque no es ese el objeto de este canal. Partiendo del factorial de 1, que es 1, igual que el de 0, por cierto, del factorial de 2, que es 2, podemos observar que el de 3 es 6, el de 4 es 24, el de 5 es 120, el de 6 es 720 y el de 7 ya supera con creces el millar, es 5040. No hace falta desarrollar muchos más términos para pasar del millón. El factorial de 10 es más de 3 millones y medio. El millardo se alcanza enseguida. El factorial de 13 ya es mayor que 6.200 millones. Y con el factorial de 15 se supera el billón. No hará falta seguir para darse cuenta del modo tan rápido con el que crecen los números factoriales. Vamos a ver ahora cómo se pueden calcular factoriales en Excel. Vamos a calcular, o mejor dicho, a intentar calcular los factoriales de los primeros 200 números. Genero esta serie recurriendo al botón rellenar series, pero en este canal tenemos un tutorial en el que les explico otras formas de generar series como esta. Les dejo el enlace en la descripción del vídeo. Vamos a calcular los factoriales de 3 formas distintas. Empezaremos por el método recursivo o recurrente, es decir, calculando cada término a partir del anterior, pero con una excepción. El factorial de 1 no lo calcularemos a partir del anterior, sino que le asignaremos exógenamente su valor, que es 1. Por eso lo sombreo en azul. A partir de este, cada factorial se obtendrá multiplicando el factorial del número anterior por el propio número corriente. Como estos factoriales ya se obtienen mediante el cálculo con esta fórmula, la sombreo en amarillo y copio al resto de celdas. Vemos que el factorial de 2 es 2, que el de 3 es ese 2 por 3, o sea, 6, que el factorial de 4 es el factorial de 3, que es 6 por 4, lo que da 24, que el factorial de 5 es 5 veces el de 4,
o sea, 5 por 24, 120. Y así sucesivamente. Vamos a hacer algunas observaciones sobre este factorial, calculado por un método recurrente. En primer lugar, ya podemos apreciar la leve inconsistencia que supone este método y que les insinué antes. No todos los factoriales se calculan con la fórmula, sino que alguno, concretamente el de 1, es determinado de manera manual. No tiene por qué ser un gran problema, pero normalmente cuando trabajamos con Excel, esperamos que todos los resultados de una columna se obtengan del mismo modo. Con este método, en cambio, se produce una ruptura metodológica. Hay un valor, el 1, para el que la fórmula general no sirve. Pero no es tanto un problema en el uso de Excel como una consecuencia de la propia definición del factorial según este criterio recursivo. Observen que se definió de manera distinta para los números menores que 2, es decir, para el 1 y también para el 0, y para los números a partir del 2 incluido. No obstante, esta inconsistencia se podría evitar incorporando una condición a la fórmula. Con esta nueva fórmula, cuando el número sea menor que 2, se asignará 1 como valor del factorial, y en caso contrario se calculará multiplicando el anterior por el propio número. No se preocupen por hacer referencia a la celda que contiene el rótulo, no intervendrá en el cálculo porque en este caso no se cumple la condición de la función lógica. Copio al resto de celdas, y vemos que ahora la fórmula ya no adolece de aquel vicio de inconsistencia. Todos los factoriales se calculan con la misma fórmula. Pero sigue teniendo otro problema que deriva de la propia recurrencia inherente al método de cálculo. Para calcular el factorial de un determinado número, hay que calcular todos los factoriales de todos los números naturales menores que ese. O sea, para obtener el resultado deseado, es necesario realizar un montón de cálculos meramente instrumentales, que permitirán conseguir el objetivo, sí, pero que no tienen interés por sí mismos. Si queremos obtener el factorial de 10, por ejemplo, necesitamos calcular primero el de 9, y para calcular el de 9 habíamos tenido que calcular antes el de 8, que requirió a su vez calcular el de 7, el de 6, el de 5, y así sucesivamente. Por más que esos factoriales de 9, de 8, de 7, etc., no tengan ningún interés para nosotros, que solo deseábamos calcular el factorial de 10. Una última observación que será común a los otros dos métodos de cálculo. Observen que a partir del factorial de 15 se muestra el resultado usando notación científica, es decir, mostrando una cifra de unidades con varios decimales y una expresión e más 12, e más 13, e más 14 o lo que sea oportuno. Lo que significa que el número indicado estaría multiplicado por la unidad seguida de 12, de 13, de 14 ceros o de los que sea. Evidentemente, estos números son enormes. Como podemos comprobar, se puede calcular el factorial de todos los números naturales hasta 170, cuyo factorial es 7,2574 por 10 elevado a 306, o sea, la unidad seguida de más de 300 ceros, un número gigantesco. Pero el factorial de 171 ya no se muestra. Excel no es capaz de mostrar un número así de grande. Vamos a intentarlo con otros métodos. El segundo modo de calcular factoriales que les voy a mostrar es el aritmético. Lo que vamos a hacer es, para el número del que queramos obtener el factorial, desarrollar la serie de números naturales desde 1 hasta ese número, y los multiplicaremos. En un tutorial anterior les mostré cómo generar una serie de números correlativos en una celda, mediante una fórmula matricial como la que estoy redactando aquí. Si quieren más detalles sobre esta técnica, en la descripción de este vídeo encontrarán el enlace a un tutorial. El factorial de un número será el producto de todos los números de la serie generada así que lo podemos calcular recurriendo a una función producto. Esta fórmula será matricial, así que la validamos pulsando control mayúsculas y enter. Si no están familiarizados con las fórmulas matriciales, también encontrarán en la descripción del vídeo el enlace a un tutorial sobre esta potentísima opción de formulación. Sombrero en amarillo y copio. Como vemos, obtenemos el mismo resultado que con el método recursivo. Y también nos topamos con la misma limitación que antes. No se puede obtener el factorial de un número mayor que 170. Es demasiado grande como para que Excel pueda manejar números de esta envergadura. Y ahora vamos con un último método de cálculo, el más sencillo de todos, basado en una función nativa, porque Excel dispone de una función para calcular directamente el factorial de un número, la función fact.
sombreo y copio. Como vemos, el resultado es el mismo. Y es muy tentador pensar que este método es el mejor de todos, porque no tiene los inconvenientes de los anteriores. Frente al método recursivo, tiene la ventaja de que no requiere calcular los factoriales previos para obtener el deseado. Y frente al método aritmético, goza de la ventaja de su mayor sencillez. Pero antes de despreciar los métodos anteriores y decantarnos por este exclusivamente, debo decirles que no siempre será el método idóneo. Se lo voy a mostrar con un ejemplo. Imaginemos que queremos formar un comité de 180 científicos de entre un catálogo de 186. ¿Cuántos comités distintos podrían formarse? Es un problema relativamente sencillo de calcular, pero que nos mostrará un problema al intentar afrontarlo directamente con Excel. Voy a explicarles cómo resolverlo analíticamente con una variante un poco más pequeña. Luego volveremos al problema del comité de científicos. Imaginemos que queremos pintarnos de color negro 3 uñas de una mano. ¿De cuántas formas podríamos pintarnos esa mano? Suponiendo que se trata de una mano normal con 5 dedos. Pulgar, índice, corazón, anular y meñique. Pues vamos a comprobar que solo hay 10 formas de pintarse 3 uñas de una mano. El primer dedo en recibir el esmalte podría ser cualquiera de los 5. Para cada uno de ellos, la segunda uña que se pintase podría ser cualquiera de las 4 restantes. Así que habrá a priori 20 combinaciones, 5 por 4, para estos 2 dedos. Y la última uña pintada, la tercera, para cada una de esas 20 combinaciones previas, podrá ser alguna de las otras 3 uñas que aún quedan sin pintar. Por lo tanto, habría 5 por 4 por 3 posibilidades, que son 60. Pero tengan en cuenta que como el orden de selección de los dedos no es relevante, porque se van a pintar todos del mismo color, entonces hay opciones repetidas, porque es lo mismo pintarse, por ejemplo, el pulgar, el índice y el corazón, que el pulgar, el corazón y el índice, o el índice, el pulgar y el corazón, o el índice, el corazón y el pulgar, o el corazón, el pulgar y el índice, o el corazón, el índice y el pulgar. Con cualquier otra combinación de dedos ocurrirá igual. Es lo mismo índice, corazón y meñique, que índice, meñique y corazón, que corazón, índice y meñique, que corazón, meñique e índice, que meñique, índice y corazón, o que meñique, corazón e índice. O sea, cada posibilidad se repite realmente 6 veces. 3 por 2 por 1. Así que el número de combinaciones será aquel 60 dividido entre 6, o sea 10. Ahora tengan en cuenta que 5 por 4 por 3 no es otra cosa que el factorial de 5 dividido entre el factorial de 2, que es la diferencia entre el número de dedos y el número de los que pretendemos pintar. El resultado es que solo hay 10 posibilidades. Solo podemos pintar 3 dedos de los 5 de alguna de estas 10 formas. Vamos a inferir de aquí la fórmula general para calcular el número de combinaciones. Y vamos a ponerla en práctica en Excel. Comprobamos que, como habíamos explicado antes, el número de combinaciones es 10. Y ahora vamos a volver al problema original, al del comité de científicos. Teníamos que formar un comité de 180 científicos elegidos entre un plantel de 186. Esto es lo mismo que descartar a 6. Si el orden de los elegidos no es relevante, entonces el problema tiene la misma estructura que el anterior y ha de poder resolverse con el mismo método. Así que copio la fórmula anterior y descubrimos que al intentar resolver este problema con la misma estructura funcional obtenemos un mensaje de error. El motivo es que en este cálculo intervienen los factoriales de 186 y de 180, además del factorial de su diferencia. Y ya habíamos visto que Excel no puede expresar números más grandes que el factorial de 171. ¿Significará esto que no podemos usar Excel para conocer cuántos comités distintos podrían formarse con 180 científicos tomados de entre los 186 disponibles? Pues no, aunque el modo de hacerlo no es irrelevante.
Ya vemos que no se pueden usar determinados factoriales calculados con la función factorial, porque su gigantesco tamaño resulta inabordable siquiera para Excel. Pero sí es posible con una adaptación del método aritmético que les expliqué antes. Vean. Según la fórmula que dedujimos antes, el número de combinaciones se obtiene dividiendo el factorial del número de científicos disponibles entre el factorial de la diferencia existente entre ese número y el de los que han de formar el comité, y también entre el factorial de ese número de miembros del comité. O sea, el factorial de 186 entre el factorial de 6 y el factorial de 180. El papel lo aguanta todo, pero ya sabemos que Excel no puede trabajar con números demasiado grandes, y los factoriales de 186 y de 180 son demasiado grandes. Pero si los desarrollamos, quizás podamos quitarles buena parte de su descomunal tamaño. El factorial de 186 es el producto de todos los números desde 1 hasta 186, o desde 186 hasta 1, porque el orden de los factores no altera el producto. El factorial de 6 es el producto de los 6 primeros números naturales, y el factorial de 180, el de los 180 primeros números. Observen que en el numerador hay 186 factores, y en el denominador también, 6 por un lado y 180 por otro. Pero algunos de esos factores son comunes, están tanto arriba como abajo, así que se pueden simplificar. Lo que nos queda son 6 factores arriba y 6 factores abajo. Si descompongo esta división de dos productos de 6 factores en el producto de 6 divisiones, estaremos trabajando con cifras de menor tamaño, y quizás así a este le resulte posible manejarlas. Si incorporamos a una fórmula factoriales de números mayores que 170 no será posible, pero si formulamos sobre productos de series más cortas, entonces a Excel quizás no se le atraganten estos números. Vamos a ver si es así. Vamos a empezar por el numerador. Con esta fórmula estaremos generando una serie de números correlativos entre 1 y 6, es decir, entre 1 y la diferencia entre el número de científicos disponibles y los que deben formar el comité. Esa no es la serie que debe ir en el numerador, porque esa serie era la de los últimos 6 números correlativos del grupo total de científicos. Así que tendremos que sumarle 180. Ahora esta fórmula devuelve los números 181, 182, etc., hasta 186. Esto sí es el numerador, así que lo envuelvo entre paréntesis. Ahora nos falta el denominador, y ese denominador no era más que el factorial de la diferencia, que ya lo tenemos calculado. Lo copio. Esta serie de cocientes es la que se debe multiplicar, y para ello uso la función producto. Validamos esta fórmula matricialmente. Ya saben, pulso control, mayúsculas y enter. Y aplico un formato que nos permita interpretar directamente este resultado. Según parece, hay 53.000 millones de formas de seleccionar un comité de 180 científicos tomados de un grupo de 186. Parecía que no íbamos a poder calcularlo, pero como vemos, sí pudimos. Les voy a hacer un comentario sobre este cálculo. Excel incorpora una función nativa para hacerlo, la función combinat, que devuelve precisamente el número de combinaciones para un número de elementos tomados de otro número de elementos. De un número de elementos igual a 186, tomamos una selección de tamaño 180. Obtenemos el mismo resultado. Pero no hemos querido usar esta fórmula porque el objetivo de este tutorial no era explicarles cómo hacer un cálculo combinatorio, sino cómo superar un problema que nos podemos encontrar al operar en Excel con números demasiado grandes. Si esos números inabordables por Excel intervienen en cocientes, puede ser interesante calcular algunos cocientes para minorar las cuantías resultantes de los cálculos antes de que a Excel se le vayan de las manos. Espero que este tutorial les haya parecido interesante. Si es así, pulsen me gusta y suscríbanse al canal. Pueden hacernos un donativo, enviarnos un agradecimiento o thanks, o unirse al canal como miembros para ayudarnos a financiar la elaboración de más vídeos como este. También pueden seguirnos en redes sociales o dejarnos un comentario. Yo espero contar con ustedes muy pronto con nuevos contenidos. Hasta entonces, muchas gracias.